Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos, que puedan estar aquí tomando este curso de introducción a la teología. Bienvenidos una vez más a esta clase, la número 5. Y siguiendo con la temática que teníamos en la clase pasada acerca de la revelación. Bueno, ¿cómo es que sabemos algo de Dios? ¿Cómo es que lo estudiamos? Necesitamos la revelación, pero más que revelación es la autorrevelación, como decíamos la vez pasada. Dios se nos muestra, Dios se nos da a conocer. La vez pasada hablábamos acerca de la diferencia entre revelación, inspiración, iluminación y pues analizábamos que la revelación no se limita nada más a la letra que tenemos aquí contenida en la Biblia, que es la revelación de Dios para el hombre, pero que también la palabra revelación necesariamente tiene que vincularse con la acción del Espíritu cuando nos hace comprender la palabra y en este caso se convierte en iluminación, decíamos aquella vez. Ahora vamos a enfocarnos un poco en esa revelación de Dios, en esa autorrevelación de Dios que podemos percibir fuera de este texto sagrado, es decir, en la naturaleza. Por eso tengo este versículo acá. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y vamos a mirar cómo algunos pensadores a lo largo de la historia y propiamente nuestra época relacionan la ciencia con la fe o hacen una relación entre la teología natural, si así se puede llamar, algunos cuestionan que haya una teología natural, y la revelación en sí, la revelación escrita. La palabra de Dios, cómo se relaciona ese conocimiento escrito, revelado de manera especial. Ese salmo lo usamos a veces para explicar esa diferencia, ¿no?, entre la revelación general o natural y la revelación especial, la ley de Jehová. Bueno, entonces vamos a mirar algunas cosas aquí muy interesantes. La teología natural entonces es pues la que se puede percibir, lo que Dios se puede percibir acerca de la naturaleza como su mismo título lo enseña. Y vamos a considerar algunos alcances, pero límites de esta teología natural. ¿En qué grado se puede percibir a Dios o hasta qué grado se puede percibir a Dios y qué cosas podemos percibir de Dios a través de la naturaleza? Es importante esto porque pues se debate en términos teológicos. Repito, si la palabra teología le cabe a la naturaleza, y hay otras o hubo algunas discusiones, vamos a verlo, alrededor de este tema de la revelación que se adquiere a través de la teología en su manera natural. En este siglo pasado, dos teólogos famosos estuvieron en este debate, en este diálogo alrededor de este tema. ¿Podría el estudio de la creación del mundo que vemos, que percibimos con los sentidos, llevarnos a una apreciación, a un conocimiento del creador, del ser divino? Bueno, yo pienso que la respuesta es sí. Sí, la respuesta definitivamente es afirmativa. Así como cuando usted estudia la pintura, la arquitectura, la escultura, usted a la vez está conociendo algo de ese autor, de ese pintor, de ese escultor, de ese arquitecto. Algo sabe de él, aunque no le conozca. Entonces así también la teología natural, como le digo, tiene unos alcances, pero también unos límites. Este no es el único texto que habla acerca de eso. Hay otros pasajes de la palabra de Dios que relacionan. La vez pasada veíamos que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. De modo que, dice la Biblia, no tienen excusa, a menos que sean unos necios y digan no existe Dios. Entonces Dios, que hizo el mundo, que hizo el universo en el que nos movemos,
algo dejó en él para autorrevelarse, insisto, para mostrarse, y que el hombre pueda percibirlo a través, por supuesto, de la razón también. Entonces, vamos a analizar esta situación porque la razón juega un papel también importante aquí, y ahí es donde algunos dicen, no, la razón del ser humano está arruinada, está caída, no puede percibir las cosas de Dios a menos que se las digan, a menos que se las muestren. Y entonces, ¿cómo es que vamos a conciliar esto de un conocimiento de por sí natural, ajeno al texto bíblico? Entonces ahí está el debate, ahí está la discusión entre estos términos. En su importante estudio, Percibiendo a Dios, este filósofo estadounidense, el señor Arnton, define la teología natural como la empresa de brindar apoyo a las ciencias religiosas partiendo de premisas que no son ni presuponen ninguna creencia religiosa. Repito, la teología natural es la empresa de brindar apoyo a las ciencias religiosas partiendo de premisas que no son ni presuponen ninguna creencia religiosa. Entonces, observando una flor, como dice el cantante de Mar de Plata, o el compositor de esa canción, Frente a una flor, del trío Mar de Plata, una flor per se no es un concepto religioso ni espiritual, algo físico, pero frente a una flor se puso a meditar el compositor, el poeta, y llegó a la conclusión de que nuestro Dios es muy sabio. Entonces, con premisas que no son para nada religiosas, se llega al apoyo o a la deducción de las cuestiones espirituales. Para algunos, esta teología natural es previa, prepara el terreno a la revelación ya escrita, a la palabra de Dios, la teología revelada, señalando la existencia y algo además del carácter, algunos atributos de Dios, pero no nos cuenta nada acerca de la encarnación, no nos dice nada acerca del plan de salvación, de los propósitos salvíficos de Dios para la humanidad y cómo alcanzarlos. No, la creación no nos habla de eso, por eso se hace necesaria la revelación especial que está contenida en la palabra de Dios. Entonces se pueden distinguir varios enfoques, varias formas de analizar esta teología natural. Vamos a ver aquí brevemente algunos de ellos, y repitiendo lo que decíamos la vez pasada, no quiere decir que si me gusta uno o estoy más afín con uno, los demás sean falsos, sino que pueden ser diferentes formas de ver, de analizar la teología, complementarios quizás y no autoexcluyentes mutuamente el uno del otro. Lo primero es ver la teología natural como una mera filosofía racional. Entonces, se ve como una rama de la filosofía que investiga lo que la razón humana, sin la intervención sobrenatural de Dios, puede decirnos acerca de Dios mismo. Y esta formulación específica de la teología natural parece haber surgido en algunos contextos protestantes por razones apologéticas más que todo, ¿no? Por razones apologéticas, por defender la fe desde la filosofía, desde la ciencia, desde la razón, se llega a estas conclusiones. Otros ven la teología natural nada más como una base, un fundamento para la teología revelada, que la encontramos en las Escrituras. Entonces, Dios, en ese sentido, puede ser conocido con certeza a partir de la consideración de las cosas creadas en la naturaleza, usando simplemente la razón humana. Otros analizan la teología natural
nada más como un argumento a favor del diseño inteligente. Hay varios textos, hay un biólogo español que escribe varios libros acerca de esto, Antonio Cruz, y defiende el diseño inteligente y lo que la ciencia de la naturaleza se percibe, pues nos lleva a analizar y a concluir, se necesitó que alguien diseñara esto. Entonces, en ese sentido, la teología natural lo que se propone es probar o confirmar la existencia de Dios reflexionando sobre el orden y la complejidad, ¿no? El ajuste finito que existe en la naturaleza. Este enfoque entonces se conoce también como un enfoque físico-teológico y es muy está de moda hoy en día, se ha desarrollado a partir del siglo XVIII y XIX hasta nuestros días, iniciando en Inglaterra, en Europa, pero hoy aún aquí mismo en los Estados Unidos varios teólogos hablan acerca de este argumento, de esta teología natural como argumento del diseño inteligente. La famosa teología natural de este señor William Paley es un buen ejemplo del enfoque que se le da en ese sentido de demostrar esas evidencias de Dios solamente haciendo uso de la razón, repito, sin ninguna intervención de algo sobrenatural en la vida del ser humano. Otros dicen que no, que la teología natural realmente no es tan teología y que simplemente es la respuesta al deseo natural innato que hay en el ser humano o a la necesidad que hay acerca de lo divino. Entonces, en este sentido también la teología natural se puede considerar como el resultado intelectual del análisis que surge por la tendencia que hay de manera natural en la mente del ser humano a inclinarse o a buscar alguna divinidad, algo espiritual. Este enfoque hace uso de ese deseo innato que hay de descubrir o de ver las cosas acerca de Dios. La teología como analogía o resonancia intelectual. Entonces, es la exploración de una experiencia humana, por un lado, la experiencia del ser humano en su análisis, en su reflexionar natural, pero por otro lado, es una analogía, es una comparación, por otro lado está el Evangelio, la palabra de Dios. Y entonces en ese interactuar, pues hay, como dicen los teólogos de la dialéctica, hay una discusión, hay una tensión mutua. Pero se logra ver como una estructura, como un símil, ¿no? Una comparación entre lo que yo percibo y la manera como percibo las cosas y también la forma como se me plantea las cosas de Dios en el Evangelio. Algunos creen que la teología natural realmente es una crítica al naturalismo y entonces se convierte en un intento, o más bien procura demostrar que los relatos del naturalismo, esos de la evolución y todo esto, que se niegan a reconocer la existencia de Dios, son deficientes, intrínsecamente deficientes, y se requiere un enfoque teísta para una interpretación integral y coherente del orden que se observa en la naturaleza. La teología natural también debe entenderse en este sentido entonces como una teología de la naturaleza, de lo que vemos. La naturaleza nos habla de Dios. Una comprensión cristiana del mundo natural que refleja algunas verdades, algunos supuestos fundamentales de la fe cristiana y se opone a relatos seculares, animistas, naturalistas de la creación.
Esta teología de la naturaleza a menudo se enmarca en términos de la creación, que hubo una creación, no una evolución, ni un Big Bang, ni nada de eso, sino que hubo un momento en el que Dios creó. Bueno, comencemos nuestro análisis de la teología natural recordando los aportes de este gran pensador, teólogo católico, Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Para él la teología de la creación es esencial en el estudio de la teología natural. Esto se observa en el texto que él compuso llamado Suma contra los gentiles, en el que considera principalmente el asunto de la creación y la relación entre la creación y su creador, Dios y la creación. Y lo que él usa son categorías filosóficas. Ya sabemos, él estudió a Aristóteles y se especializó en la filosofía aristotélica, y de allá sacó la causalidad. Entonces, ¿qué es lo que causa todas las cosas? Y él dice que hay una similitud con Dios y la creación. La creación algo refleja acerca de Dios, principalmente en el orden que se ve. Entonces, ese orden demanda que alguien lo haya puesto ahí, que alguien lo haya, valga la redundancia, organizado. Y esa es la causa de ese orden, esa causa final es Dios. Entonces, como ninguna cosa creada puede surgir por sí misma, la existencia de todo se considera como la consecuencia de una relación de dependencia entre causa y efecto. Si algo existe, entonces alguien lo causó. ¿Qué causó la creación? El creador. Y el creador no es otro sino nuestro Dios. Hay huellas físicas y quizás aún también metafísicas, dice, dentro de lo causado, que proporcionan bases suficientes para deducir, ¿sí?, la existencia de esa causa primaria que es Dios. Y el estudio de esas causas, de esas huellas, nos deja ver algunas nociones de esa causa, algunos aspectos de la naturaleza de esa causa, la naturaleza de Dios. Para él, la firma de Dios, por decirlo así, está en algún modo palpable dentro de la naturaleza, dentro del orden de la creación. Hay una tensión de todas maneras entre fe y razón, que ya la hemos abordado en otras clases, o por lo menos hemos tocado que se puede compaginar fe y razón. Algunos piensan que la fe necesariamente tiene que ser irracional, pero no es así. La fe y la razón se pueden complementar. Entonces, aquí en la teología natural se hace uso de la razón. Y no es que la razón entonces ya no necesite de la fe o reemplace la fe. Y tampoco que la reflexión filosófica haya desplazado la gracia de Dios que se revela en la palabra, que se manifiesta en Cristo Jesús en su plan de salvación. No, la gracia y la fe siguen siendo primordiales, prioritarias para todos los creyentes. Sin embargo, con esto de la teología natural se ofrece la oportunidad de establecer ciertos medios comunes a través de los cuales, ciertos canales a través de los cuales la persona puede llegar al conocimiento de Dios. Y en cierto sentido también se hace uso apologético de esta teología. En la Suma contra los gentiles, por ejemplo, este señor Tomás de Aquino lo que intentaba era como establecer puentes de comunicación, de contacto, para que sus lectores musulmanes pudieran comprender mejor la fe cristiana a través de creencias compartidas entre musulmanes y cristianos con referencia a la razón. Entonces, siempre las obras de estos filósofos o teólogos de antaño pues deben considerarse e interpretarse en el contexto histórico en el cual surgieron. También
se puede hablar de una distinción entre el conocimiento natural de Dios y el conocimiento revelado. Es decir, una cosa es, ya decíamos, lo que la creación física nos habla de Dios, y otra cosa, una distinción acá, entre lo que Dios nos revela en la palabra, en la Biblia. Entonces, lo que podamos conocer de Dios a través de la naturaleza no es suficiente para alcanzar la salvación, no puede ser el fundamento de nuestra fe en sí, aunque muchos teólogos tienden a ver una continuidad entre la teología natural y la teología revelada. Hay otros, principalmente protestantes evangélicos, los católicos son los que ven más bien una continuidad, pero los teólogos evangélicos protestantes enfatizan en una distinción. Es distinta y es insuficiente la revelación que de todas maneras venga por el análisis de la naturaleza. Con esto en mente, pasemos entonces a los aportes que hace este pensador representante de la Reforma Protestante en el siglo XVI, Juan Calvino. En su libro sobre la institución de la religión cristiana, una influyente obra de Calvino, él inicia una discusión o da lugar a una discusión amplia sobre cómo podemos conocer algo acerca de Dios, que es el tema que nos inmiscuye ahora con esto de la revelación. Calvino afirma que un conocimiento general de Dios puede discernirse en toda la creación, en la humanidad, el orden natural y aún en la misma historia de la humanidad, el desarrollo histórico del apóstol Pablo en la carta a los romanos. El sentido, hay en el ser humano, en todo ser humano, una inclinación, decíamos ahora, hacia las cosas espirituales, hacia lo divino, un sentido innato de divinidad, una conciencia de las cosas espirituales, que algunos la consideran como una semilla de la religión, una semilla sembrada en cada ser humano por el mismo Dios, que funciona como un presentimiento grabado en el corazón de cada persona. Y eso nos lleva a decir que todo ser humano por naturaleza tiene tendencia a ser religioso. Incluso los idólatras pues manifiestan esto mismo. Las religiones animistas y todo lo demás muestran ese anhelo innato que hay por lo divino. Hay una conciencia inquieta en todo ser humano que revela una búsqueda interna por lo trascendental, por lo divino. Y también hay un temor reverencial de Dios. Se reconoce que hay un poder trascendental que obviamente tiene autoridad y se le debe respetar por eso. Otra cosa que aporta Calvino es que él dice que el orden mismo en la creación, pues el observar el orden nos lleva a la conclusión de que pues existe un Dios que puso ese orden, casi similar pues a lo que habíamos de Tomás de Aquino. La creación para él es como un espejo en el que se refleja la presencia, la naturaleza y los atributos divinos. Calvino está enfatizando que este conocimiento no está restringido a los cristianos, sino que es un conocimiento universal y cualquier persona con capacidad de reflexión puede llegar a él. A estas mismas conclusiones, a ese mismo conocimiento divino. Calvino sí distingue entre el conocimiento, este conocimiento natural y el conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Él también afirma que el pecado distorsiona y limita nuestra capacidad de razonar, de comprensión, así sea de lo natural, acerca de Dios. Y por eso él ve necesaria las escrituras. La teología natural requiere un complemento, exige un complemento, que ese viene siendo pues la revelación
particular o especial de Dios a través de las Escrituras. Entonces se hace necesaria la Biblia. La Biblia, las Escrituras, el texto sagrado, no reemplaza la teología natural, sino que la aclara, la amplía, la complementa. Calvino afirma que la palabra de Dios explica más clara y familiarmente el conocimiento de Dios que está disponible para todo ser humano a través de la creación. La revelación cristiana se centra para Calvino y de ahí en adelante muchos pensadores evangélicos en la persona de Jesucristo. Ya decíamos nosotros que la máxima revelación de Dios es Cristo. Ya en Cristo podemos plenamente tener un conocimiento acerca de Dios porque Él es la imagen del Dios invisible. Estamos repitiendo aquí los argumentos que Juan Calvino propone en su obra La institución de la religión cristiana. La creación nos revela a Dios el Creador, pero solo de manera parcial. La revelación en Cristo Jesús, a través de las Escrituras, sí nos muestra plenamente a Dios como nuestro Redentor. Pero ambos tipos de conocimiento, el natural y el revelado, nos conducen a Dios, aunque de maneras distintas. Calvino reconoce entonces tanto la revelación natural como la revelación especial. Y para él razón y fe no se contradicen, sino que se complementan y son mutuamente necesarias en el conocimiento de Dios. Es una fe que se debe pensar, se debe razonar. La obra de Cristo Jesús, la obra de Dios en Cristo es central para comprender plenamente los propósitos divinos. En la época del Renacimiento, entonces surgieron otras teorías y hay una que interesante, la teoría de los dos libros de Dios. Una manera de correlacionar la teología natural con la teología revelada durante el Renacimiento. Una metáfora, los dos libros de Dios, que se usa para indicar cómo la naturaleza y la Biblia pueden entrar en un diálogo creativo. Son dos libros acerca de Dios. El libro de la naturaleza y el libro de las Escrituras. El libro de la naturaleza pues nos da un indicio, unas muestras acerca de Dios, y el libro de las Escrituras nos muestra con mayor sustancia intelectual, detallada, y lo que Dios nos quiere, a lo que Dios nos quiere llevar, que es a la salvación, y nos da por supuesto una mayor comprensión. Hay algunos puntos claves aquí, hay dos modos de conocer a Dios: a través del orden natural y a través de las Sagradas Escrituras, y obviamente más claro y más completo el segundo que el primero, más clara la revelación a través de la palabra. Durante el siglo XVII este modelo de los dos libros ganó mucha simpatía, y la naturaleza y las Escrituras llegaron a ser vistas como dos fuentes distintas pero complementarias para llegar al conocimiento o a la revelación acerca de Dios. Este señor elogió el estudio tanto del libro de la palabra de Dios, que es la Biblia, como del libro de las obras de Dios, en su texto Advancement of Learning. Habló acerca de estos dos textos, el libro de la palabra de Dios y el libro de las obras de Dios, que es la naturaleza. En 1674 este científico señaló que así como los dos grandes libros de la naturaleza y de las Escrituras, ahí están los dos grandes libros, tienen el mismo autor, el estudio de este último no obstaculiza en absoluto el deleite de un hombre inquisitivo en el estudio del primero. O sea, no tiene usted que tenerle miedo a estudiar ciencias también. Boyle se refería al mundo como esa epístola universal de Dios a toda la humanidad, el mundo físico. Bueno, y también tenemos aquí pensamientos similares que se pueden encontrar en estos escritores. Este fue un médico, La religión del médico,
Ahí escribió, hay 2 libros de donde obtengo el conocimiento de mi divinidad. Además de ese libro escrito por Dios, otro que es la naturaleza, ese es un manuscrito universal y público, se extiende ante los ojos de todos. Aquellos que nunca lo vieron en el primero, lo han descubierto en este otro libro. Así que ahí están estos hombres de ciencia usando esta metáfora de los 2 libros con un mismo autor, que es Dios, que se está dando a conocer, se está revelando, y están reconciliando, digámoslo, la ciencia con la fe. Entonces, eso fue muy fructífero en los siglos XVII, el siglo XVIII, y aún hoy en día todavía se sigue hablando acerca de esto. Vamos a mirar un poquito de otra vertiente del cristianismo en general. Recuerde que esto es introducción a la teología cristiana. Hacemos énfasis en eso, no estamos hablando únicamente de nuestro pensamiento pentecostal unicitario, aunque el enfoque pues obviamente es de un pensador pentecostal y unicitario, pero es teología cristiana. Aquí vamos a mirar, por eso hemos mencionado algunos pensadores católicos y también ahora algunos pensadores de la iglesia oriental, de la iglesia ortodoxa griega. A ellos también les pareció muy adecuado el modelo de los 2 libros. Un Basilio de Cesarea, por ejemplo, escribió que él escribió un texto que se llamó Intuición Natural de Dios, y allí enfatiza cómo los seres humanos, por naturaleza, intuyen a Dios a partir del orden creado. Nuestra semejanza a Dios nos permite leer la sabiduría y providencia divina en la belleza de la creación, como si fueran también solo letras y palabras. La teología de la ortodoxia griega oriental destaca la creación del mundo por Dios de forma racional. La racionalidad es un reflejo de la divinidad. La razón humana refleja la imagen de Dios. Puede captar aspectos de la naturaleza divina a partir de las obras de la creación. La razón del ser humano puede captar aspectos de la naturaleza divina a partir de las obras de la creación. Y ellos ven una continuidad entre lo natural y lo sobrenatural, a diferencia de otros teólogos medievales que hacen distinción entre el orden natural y el sobrenatural. La ortodoxia griega ve una continuidad, aunque sí dicen es totalmente distinto el creador de su creación. Pero al hablar de la revelación en sí, la revelación natural y la sobrenatural se complementan y no se contradicen ni se limitan a solamente ellas, no se excluyen mutuamente. La influencia divina en la reflexión teológica también es un punto importante para los ortodoxos del Oriente. Ellos rechazan tendencias que ignoren la influencia divina en la reflexión teológica del ser humano sobre el mundo creado. Dios asiste a la humanidad en ese proceso de reflexión y de raciocinio. Entonces no es solamente algo físico natural, sino que también se ve allí una intervención sobrenatural de Dios. Una muestra de ello es este teólogo ortodoxo, Dumitru Staniloa. Este teólogo rumano resume el enfoque de los ortodoxos. La iglesia ortodoxa no separa la revelación natural de la sobrenatural. La revelación natural se comprende plenamente a la luz de la sobrenatural. La revelación sobrenatural lo que hace es redireccionar y brinda un punto más firme a esa revelación natural dada por Dios a través del mundo. Y en consecuencia la revelación sobrenatural pues aclara, quita el velo en lo que la naturaleza nos muestra. Hay similitudes con el modelo de los 2 libros
Al igual que en el modelo de los dos libros, la ortodoxia griega ve la naturaleza y las escrituras como fuentes complementarias para el conocimiento de Dios. La naturaleza sirve como un indicio de Dios, mientras que la escritura proporciona una comprensión más profunda y completa, conduciendo, claro, a la salvación. A diferencia del modelo de los dos libros, la ortodoxia enfatiza en la continuidad entre lo natural y lo sobrenatural. No hay separación absoluta en estos modos de conocer a Dios a través de la naturaleza o a través de las sagradas escrituras. Y llegamos al corazón, al centro de la clase de hoy, y es una discusión acerca de la teología natural y la revelación de Dios en la teología natural, que se dio en 1934, un debate muy famoso. Hay libros escritos acerca de este debate entre estos dos teólogos suizos, Barth y Brunner. Karl Barth y Emil Brunner. El debate se centró entonces en la cuestión de la teología natural y la posibilidad de alcanzar un conocimiento divino solo a través de la razón humana sin necesidad de la relación divina. Ahí está, el meollo del asunto está allí en eso. Puedo, sin la intervención divina, solo por mi razón, solo por un proceso físico, natural, que no tenga ninguna intervención sobrenatural, llegar a un conocimiento de Dios a través de la creación. Pues vamos a ver qué hoy dicen estos dos pensadores. Emil Brunner escribió un libro titulado Naturaleza y Gracia. Y cuando él lo publicó, entonces en él argumentaba que la teología natural es posible, que es posible hablar de la teología natural, pero aunque ella es limitada. Él afirmaba que la razón humana puede discernir la existencia de Dios a través de la creación, sin intervención divina, nada más por sí misma, pero no puede de todas maneras llegar a un conocimiento pleno acerca de Dios y de sus planes. Él reconocía eso, había una limitación. Él afirmó en su libro Naturaleza y Gracia que la revelación de Dios en la creación es una condición necesaria, pero no suficiente para la salvación. Eso lo escribió inicialmente. Pero luego vamos a ver que escribió otras cosas en esa correspondencia que hubo, porque como no había YouTube en esa época, ese debate no fue por YouTube, por internet, sino por correspondencia. Entonces, la revelación de Dios en la creación es necesaria para que los seres humanos puedan alcanzar la salvación. Escuche, la revelación en la naturaleza es necesaria para que los seres humanos alcancen la salvación, pero no es suficiente por sí sola. Brunner sostiene que la revelación completa de Dios se encuentra, ahí están de acuerdo con Barth, en la persona de Jesucristo, y es a través de él que los seres humanos pueden alcanzar la salvación. Sin embargo, en una carta posterior a Karl Barth, Brunner sugirió que la revelación de Dios en la creación podría ser suficiente para la salvación en algunos casos. Y en esa carta, Brunner escribió: creo que la revelación de Dios en la creación es suficiente para la salvación en el caso de aquellos que no tienen acceso a la revelación especial de Dios en Jesucristo. Por ejemplo, creo que los seres humanos que viven en culturas no cristianas pueden ser salvos a través de la revelación de Dios en la creación. Entonces, cierro comillas, para Brunner finalmente es posible que él haya defendido la idea de que la revelación de Dios en la creación, la teología natural, en algunos casos sí puede ser suficiente para la salvación, pero solo en algunos casos específicos. De cualquier modo, es claro que Brunner sí creía que la revelación de Dios en la creación era parte necesaria y fundamental para alcanzar la salvación. Por su parte, entonces, Karl Barth respondió a ese libro de Brunner con un artículo titulado No, en el mismo año. Y en ese artículo Barth rechazó la teología natural que propuso Brunner. Afirmó Barth que la razón humana es incapaz por sí misma de alcanzar un conocimiento verdadero acerca de Dios y que la revelación divina en Jesucristo es necesaria, indispensable, suficiente y fundamental para conocer lo referente acerca de Dios.
Era un firme opositor a la idea de que la creación fuera suficiente o que fuera el conocimiento natural fuera necesario para la salvación. Y su argumento tenía varios puntos. Primero, la corrupción del hombre a causa de la caída por el pecado. Barth sostiene que el pecado ha corrompido la capacidad humana de conocer a Dios a través de la creación. Según él, la razón humana está tan distorsionada por el pecado que no puede discernir claramente la revelación de Dios en la naturaleza. Otro punto importante es lo infinito de Dios y lo finito del hombre. Entonces, Barth enfatiza en la trascendencia de Dios. La teología de ellos se llama teología dialéctica, porque hablan de lo trascendental de Dios y lo no trascendental del hombre, y el diálogo, la tensión que existe entre los dos. La distancia entonces entre Dios y la creación es tan grande que la razón humana nunca podrá cruzarla por sí misma. La revelación de Dios no puede provenir de la exploración humana, sino que necesariamente depende de la iniciativa divina. Entonces él sí, ahí están de acuerdo, les decía con Brunner, en la revelación en Cristo. El único conocimiento verdadero de acerca de Dios, dice Barth, proviene de la revelación divina especial en la persona de Jesucristo. Jesús es Dios encarnado y está cerrando la brecha entre lo infinito y lo finito. Hace muchos años leí un artículo titulado Lo infinito se hace finito. Y entonces nos está revelando a Dios tal y como es. La creación solo adquiere su verdadero significado a la luz de lo revelado en las Sagradas Escrituras y particularmente en Jesucristo. Resumiendo, mientras Brunner admitía la insuficiencia de la creación para salvación en la mayoría de los casos, Barth rechazaba completamente la idea de que a través de la creación alguien pudiera alcanzar la salvación o también que incluso la creación jugara un papel importante, primordial, en el sentido, o como decía Brunner, que fuera necesaria para la salvación del ser humano. Para Barth, la salvación solo depende de la gracia soberana de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Interesante debate, no llegó a ninguna conclusión en sí. Los amigos teólogos se separaron, aunque dicen que finalmente también se reconciliaron. Son contemporáneos, creo que Barth era mayor 3 años nada más. Pero esa discusión ha llegado hasta nuestros días. Es la discusión entre qué papel juega el conocimiento de Dios de manera natural. ¿Alcanza para la salvación o no? Bueno, la doctrina de la creación da fundamento teológico a la noción de un conocimiento entonces natural de Dios. La doctrina de la creación nos lleva a conocer de manera natural acerca de Dios. Si Dios creó el mundo, pues es de esperar que la creación de alguna manera lleve, como decíamos hace un rato, la firma, el sello o la marca de la mano divina. Así como cuando vemos evidencias en la escultura de alguien, evidencias de la mano de ese escultor o la firma del artista en una pintura, pues la presencia de Dios también se debe discernir, al menos intuir, en la creación. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo descubrir a Dios? ¿Dónde encontrarlo en la creación? ¿En qué parte de la creación se encuentra? Bueno, hay 3 respuestas, entre otras, que han surgido a lo largo de los siglos, de cómo acercarnos a Dios a través de la naturaleza. La primera es a través del razonamiento. La razón. Si Dios ha de ser discernido en la creación, debemos esperar entonces encontrarlo en la cúspide, en la corona de esa creación, y esa corona de la creación es el ser humano, la naturaleza humana. Así lo escribió también Agustín de Hipona. Y basándose en las premisas neoplatónicas, Agustín de Hipona en esa época afirmó que la cúspide de la naturaleza humana era
la capacidad de razonar. Por lo tanto, debiéramos encontrar rastros de Dios en los procesos del razonamiento humano. Por eso aquella que hacía la analogía entre el proceso de razonamiento y la revelación del Evangelio. La razón humana es una herramienta poderosa que nos permite comprender el mundo a nuestro alrededor. También es importante recordar que la razón es limitada. No podemos llegar a conocer a Dios plenamente solo a través de la razón, pero juega un papel importante, fundamental. A través de la razón se puede llegar, según estos pensadores, al conocimiento divino. En la creación estamos hablando. El orden, la percepción de un orden en la naturaleza requiere explicación. ¿Por qué hay esas leyes, ¿no?, que se descubren? La ley de Boyle, pero no fue la ley de él. Él la descubrió. ¿Quién la había puesto ahí? Esa ley ya existía antes de que él la descubriera. Entonces, la mente humana es inquieta, investiga, pregunta, discierne, y parece haber algo en la naturaleza humana que lo impulsa a hacer preguntas sobre el mundo y algo en el mundo que le permite también descubrir las respuestas a eso. ¿Quién puso orden? La vez pasada hablábamos de las preguntas de Dios en los capítulos finales del libro de Job, ¿no? Bueno, este señor Paul Kingor dice, estamos tan familiarizados con el hecho de poder entender el mundo que la mayoría de las veces lo damos por sentado. Es lo que hace posible la ciencia. Sin embargo, podría haber sido diferente. El universo podría haber sido un caos desordenado en lugar de un cosmos ordenado. O podría haber tenido una racionalidad inaccesible para nosotros. Hay una congruencia entre nuestras mentes y el universo, entre la racionalidad experimentada dentro y la racionalidad observada fuera. Fin de la cita. Entonces, estos científicos nos hablan, por ejemplo, de las estructuras abstractas de las matemáticas y dice, eso nos está brindando pistas importantes para la comprensión no solo del mundo, sino también, argumenta este mismo pensador, Paul Kingor, es una forma de teología natural que prepara el camino para el pleno conocimiento de la revelación cristiana. Recuerdo ahora una cita que se la atribuyen, si mal no soy, a Pasteur, que dice, un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. O el libro de este señor que les mencionaba ahora, Antonio Cruz, a Dios a través de la ciencia. Es un científico, un biólogo, el escritor. El orden del mundo es un indicio de la presencia de Dios. El hecho de que el universo sea un cosmos ordenado y no un caos aleatorio sugiere que hay un diseñador inteligente detrás de todo esto. Pero algunos, de todas maneras, ven el orden del mundo también como una prueba de que existe la ciencia, pero la ciencia no es Dios. Y el otro camino, aparte es del razonamiento y del orden, es la belleza. O sea, caminos naturales, digamos, para llegar al conocimiento de Dios, según la teología natural. La belleza de la creación, pues es un indicio de la naturaleza y el carácter divino. En el salmo que leíamos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Pablo habla del eterno poder y la deidad. Juan Calvino hablaba entonces de la similitud entre la belleza del mundo con la belleza divina, una similitud que no es, que es como un reflejo nada más, ¿no? No es una equivalencia, sino un indicio de que hay algo más grande detrás de todo esto. La belleza de la creación nos llena de asombro, de admiración, y esa actitud sugiere Calvino, entre muchos otros pensadores y poetas, compositores, demanda pues la existencia del creador mismo.
La belleza del mundo es una manifestación más evidente de la gloria de Dios y su poder. La belleza nos llena de asombro, nos llena de admiración y en ella contemplamos la majestad del Creador. Terminemos entonces ahora hablando de la forma en que la doctrina cristiana de la creación se puede articular aquí como base, como fundamento de la teología, de la teología natural, la creación. Entonces, hay algunas maneras, algunas formas de interacción entre la teología cristiana y las ciencias naturales. ¿Cómo vamos a abordar eso? La teología cristiana y las ciencias. Algunos dicen, definitivamente aquí no hay sino que pues estar en conflicto siempre. Otros hablan de que se puede reconciliar, que pueden ir de la mano, que pueden ser complementarias o que pueden manejarse en diferentes, son distintas, son de diferentes áreas sin que se estén peleando ni nada de esto. Bueno, este físico, Davis, dice: en la Europa del Renacimiento, la justificación de lo que hoy llamamos el enfoque científico de la investigación, la justificación de esto era la creencia en un Dios racional, cuyo orden creado podía discernirse a partir de un cuidadoso estudio de la naturaleza. Entonces, estudiar la naturaleza se veía como una forma de mejorar y profundizar la apreciación humana de la sabiduría y la belleza de Dios. Por lo tanto, había una motivación religiosa fundamental para el estudio de la naturaleza, en el sentido de que las regularidades y la belleza, el orden de la naturaleza, era un reflejo del carácter de su creador. Entonces, la ciencia se estudiaba, pero motivado desde la espiritualidad. Sin embargo, muchos, tanto teólogos como gente de ciencia, hablan de que no puede haber sino guerra entre la ciencia y la religión, la fe y la razón. Entonces, la relación entre ciencia y teología es un estado de guerra permanente. Este punto de vista pues se hizo popular en la segunda mitad del siglo XIX y lo han hoy en día sacado a la luz una vez más de manera agresiva los que se conocen como miembros del nuevo ateísmo, especialmente este señor Richard Dawkins, que escribió La desilusión de Dios. Entonces él dice que solo es cuestión de tiempo antes que la ciencia elimine la religión. Hay un modelo de guerra, conflicto entre ciencia y religión permanente. Pero hoy en día muchos pensadores, realmente hay muchos científicos que son cristianos y está desacreditado este punto de vista. Pero los del nuevo ateísmo pues siguen con su guerra contra la fe, contra la teología. Y ahí en internet están los famosos debates de estos jinetes del nuevo ateísmo, como se hacen llamar, ¿no? Entonces, pero no solamente son los del nuevo ateísmo, también fíjese en el otro extremo están algunos de los más conservadores teólogos del protestantismo, principalmente aquí en los Estados Unidos. Según ellos, nada más con el relato de Génesis ya tenemos suficiente y no hay que ponerse a dialogar frente a teorías rivales ofrecidas por las ciencias naturales. No considera los enfoques no bíblicos desde ese punto de vista, sino nada más los enfoques que están en la palabra de Dios. Entre estos, el más famoso es este señor, o uno de los más famosos, Henry Morris. Es famoso por hoy en día, yo mismo leo frecuentemente los artículos de esta página icr.org. Son científicos creacionistas. Consideran el material bíblico como fundamental, objetivo, suficiente, válido para conocer los orígenes y el desarrollo de la humanidad. Y
que ese material bíblico, por supuesto, está en tensión, está en oposición a las teorías de la evolución, y por esa razón no hay un diálogo entre ellas, sino que hay es un conflicto permanente. Entonces, ilustres representantes del conservadurismo, dicen, del evangelicalismo americano. Científicos creacionistas. Otros dicen, bueno, aquí lo que hay que hacer es que respetémonos los espacios. Entre bomberos no pisamos las mangueras. Científicos a su ciencia, teólogos a su religión, o como decimos propiamente, zapatero a tus zapatos. Entonces hay magisterios independientes y no hay interferencia, cada uno por su lado. No hay áreas que se estén superponiendo entre la teología y la ciencia. Esa idea la desarrolló este biólogo evolutivo como un medio para disminuir la hostilidad entre la ciencia y la religión en los campos universitarios. Pues cada uno tiene un magisterio. La ciencia tiene un magisterio empírico y la religión tiene un magisterio metafísico, digamos, lo que se encarga de las preguntas del significado último. El término magisterio aquí se debe entender como una esfera de autoridad, un dominio, una jurisdicción en donde cada cual rige y no se mete con el otro. Estos dos magisterios no se superponen y no pueden superponerse. Eso generaría el conflicto, que es lo que él está tratando de evitar. No necesitan dialogar entre sí, no pueden hablar entre sí. Entonces, porque no tienen mucho en común. Un enfoque similar es adoptado por algunos teólogos que hablan de la singularidad de los métodos para hacer la teología cristiana, en parte como reacción contra la tendencia de varias formas de teología liberal de acomodarse a ideas y métodos seculares. Ya miraremos en su momento que frente a la teología liberal surgió entonces la neoortodoxia. Entre esos, el máximo representante pues es este señor teólogo Karl Barth de la neoortodoxia, y en su doctrina sobre la creación, en su inmensa obra llamada Dogmática, Barth habla que la creación es un evento teológico que no puede ser iluminado ni interpretado a la luz de las ciencias naturales. Barth no permite que la filosofía tenga algún papel dentro de la teología, y eso se extiende incluso a las ciencias naturales, las ciencias por un lado y la fe por otro. Cada una tiene sus propias esferas de competencia, dice. Sin embargo, estas esferas pues no se pueden mezclar, no se pueden interpolar una sobre otra. Bien, un enfoque similar se encuentra en los escritos de este teólogo estadounidense. En su obra, él sugiere que la teología y las ciencias naturales se entienden mejor y se capta mejor y se estudia mejor cuando se estudian independientemente. Así que en la realidad son diferentes formas de acercarse a una realidad común. Las ciencias hacen las preguntas de cómo ocurre esto y la teología hace la pregunta de por qué ocurre esto. Las ciencias tratan las causas secundarias, es decir, las interacciones dentro de la naturaleza, y la teología trata de las causas primarias, el origen y el propósito de la naturaleza. También este teólogo, y para terminar ya, Karl Rahner, teólogo
católico habla de la singularidad de las disciplinas de la ciencia y de la teología. Él argumenta que las ciencias se preocupan por las experiencias, mientras que la teología se pregunta o trata con las preguntas, no tanto con lo que ocurre, sino por qué ocurrió. Y también argumenta que las cosas comienzan a salir mal cuando los científicos comienzan a jugar a ser teólogos y cuando los teólogos comienzan a jugar a ser científicos. Entonces, cuando se niegan a respetar las características distintivas y las limitaciones de una o de otra, entonces allí surgen los conflictos. Bien, ahora estamos con el de la complementariedad. Entonces, si la neortodoxia considera que la teología y la ciencia tienen agendas independientes, otros escritores, pensadores recientes han argumentado la necesidad de un diálogo constructivo entre las dos disciplinas, respetando los diferentes métodos y fuentes de la ciencia y la teología. Se puede ver que ofrecen iluminación en algunos aspectos comunes respecto a la vida del ser humano y pueden enriquecer nuestra percepción de la realidad. Un ejemplo se encuentra en los escritos de Pannenberg, quien argumentó que los conocimientos de las ciencias naturales pueden iluminar la comprensión cristiana de la doctrina de la creación. Aunque Pannenberg insiste en que las dos disciplinas son distintas, sostiene que pueden interactuar mutuamente en beneficio común. Ideas similares se encuentran en este teólogo escocés. Torrance argumenta que tanto la teología como las ciencias naturales están comprometidas con alguna forma de realismo, en el sentido de que tratan con una realidad cuya existencia es previa a sus intentos de comprenderla. Ambas requieren apertura a cómo son las cosas y que sus modos de investigación se conformen a la naturaleza de la realidad en la que se encuentran. Este señor teólogo escocés se basa en un enfoque que enfatiza la prioridad de la autorrevelación de Dios. De todas maneras, es algo que tiene que también analizarse con perfiles filosóficos. Hay una realidad objetiva que es independiente de cualquier actividad o racional del ser humano. Este señor Torrance no es un seguidor incondicional de Barth, pero está pues en duda un área en la que se identifica con las agendas de los teólogos de la neortodoxia. Finalmente, McGrath argumenta que tanto las ciencias naturales como la teología cristiana presentan un compromiso con una realidad externa que está abierta a ser representada teóricamente. Una teología científica, ¿se puede hablar de eso? Concibe la empresa teológica como un intento principado de dar cuenta de la realidad de Dios, que entiende que está incrustada en diferentes niveles en el mundo. En su más reciente libro, del 2015, ese libro, Inventando el Universo, él habla de la necesidad de enriquecer las narrativas científicas y teológicas, permitiéndoles interactuar entre sí. La narrativa científica de los orígenes del cosmos no es la misma que la narrativa cristiana de la creación, pero sin embargo las dos pueden entrelazarse como una doble hélice para ofrecer una visión más satisfactoria de nuestro universo. Ahí tenemos lo que estos hombres hablan acerca de la teología natural. El análisis, la reflexión que se hace de las realidades que se pueden ver. Y sí, como piensan algunos de ellos, pues independientemente, antes de que yo pensara, ya estaba la realidad allí. Pero es válido razonar, es válido pensar y llegar a conclusiones, deducciones o inducciones, depende del método que se use, pero innegable. Dios ha dejado sus huellas
por todas partes. Como decía el hermano Eduardo Forero en su libro, Dios no se esconde. Que Dios les bendiga a todos. Nos veremos en la próxima lección. Vamos a hablar un poquito de cómo hacer teología, el método teológico. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Gracia y paz.